Bueno, gente, vamos con otro que quizás sea el último video de este módulo. ¿Sí? Módulo 3 de financiera, administración de capital de trabajo. Eh, no se asusten porque vamos por recién el módulo 3. Esta materia tiene pocos módulos, aunque cada uno es bastante extenso. ¿Sí? Veremos uno o dos más si tenemos tiempo. Volviendo a esto, nosotros estábamos hablando de los rubros que componen y analizándolos brevemente a cada uno, los rubros que componen el capital de trabajo. Ya vimos el rubro más líquido, que es el flujo, o sea, el efectivo, los créditos. Toca ahora ver inventarios, stocks, ¿sí? Que hay libros enteros escritos sobre administración de stocks, ¿sí? La administración de stocks es quizás el rubro que más atención requiere dentro del capital de trabajo, por una cuestión de complejidad y por una cuestión de sentido común. Eh, la cuestión del dinero, como ya vimos, tenía que ver más que nada con los niveles de existencia, ¿sí? Y después en cómo invertirlo. La cuestión de crédito tiene mucho que ver con una cuestión comercial, como vimos, para vender más, y con cuestiones legales sobre cobranzas y problemas de morosidad e incobrabilidad. El stock es muy complejo por una cuestión de que es, digamos, la posibilidad de que el negocio deje de funcionar por falta de stock, o la posibilidad de asumir costos altísimos por altos stocks, o negociar con proveedores por la disponibilidad de stocks, incorporar nuevos productos, depósitos, etcétera, etcétera. O sea, la administración de stocks, como yo les digo, hay gente que se ha especializado en esto, que ha determinado fórmulas sobre cuál es el stock necesario para un negocio, ponderando lo que es demanda, lo que es tiempo de demora de los proveedores. Bueno, una cuestión bastante compleja en la teoría que nosotros no vamos a ver porque excede a la materia, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que si vamos a hablar de stock, ¿sí? Acá está el apunte, ¿no? Yo acá siempre les pongo de base el apunte, aunque le hablamos arriba, obviamente. Como si fuera en clase, estoy abriendo ahora el marcador, como si fuera en clase, digamos, cuando escribimos en el pizarrón, lo único que hacemos es comentar el apunte, ¿sí? Eh, y siempre hay una teoría que habla de que lo ideal sería para cualquier empresa, negocio, etcétera, trabajar con stock cero. Imaginen que sería el sueño de muchos. Lo que vendemos, lo compramos en el, vamos a suponer digamos no se puede hacer y hablar a la vez, no me da la cabeza. Ahora sí. No se puede trabajar con stock cero porque sería imposible, pero imaginen el sueño de todo el mundo que sería lo que vendo lo compro en el momento, lo cual es físicamente imposible porque, digamos, estoquear un negocio o una empresa necesita logística, proveedores, transportes, flete de otros lados, etcétera, etcétera. Ni siquiera teniendo el proveedor al lado podrías hacer eso. Por lo tanto, es una expresión de deseo que podemos tomar como válida desde el punto de vista teórico, ¿sí? Donde ustedes van a encontrar en muchos libros que el ideal siempre sería tener el mínimo nivel de stock posible desde el punto de vista financiero. Y si hablamos del mínimo stock posible, obviamente el mínimo stock siempre es cero. De hecho, si tienen ganas de investigar o después les mando un artículo, los japoneses, ¿sí? A lo mejor ya lo vieron en otra materia, crearon allá por la década del 80, creo, no quiero hablar de más, un sistema absolutamente japonés, perfecto, que lo llamaron just in time, en inglés justo a tiempo, ¿sí? Que es la expresión más cercana al stock cero, ¿sí? Lo creó Toyota en su planta, donde los proveedores, que obviamente vivían de Toyota, estoqueaban a la firma, a la empresa, a la fábrica, en tiempo real, directamente sobre la línea de montaje, con lo cual la materia prima
a medida que llegaba, se acoplaba a la línea de montaje y al poco tiempo salía en forma de auto, ¿sí? Por lo cual, esto fue lo más parecido. Hoy en día se aplica, pero nunca con este nivel de stock cero, ¿sí? ¿Por qué decimos que entonces es imposible el stock cero? Y bueno, porque es imprescindible tener stock. ¿Y por qué es imprescindible tener stock? Porque es impredecible la demanda, porque es imposible predecir la demanda con exactitud. Y el stock, ¿sí? Para hacer más rápido, vamos a escribir así, un poco más grande, el stock, en el fondo, siempre va a depender, digamos, de... se me mueve. El stock siempre va a depender, si hacemos así una flechita acá, del nivel de demanda. Eso lo entienden, ¿no? Más demanda, más stock y así. Que es el objetivo de cualquier negocio. Tener la demanda. Ahora, esta demanda es imposible de predecir. Imposible de predecir con exactitud. Sí, la podemos predecir. Podemos decir, en invierno la demanda es menor y en verano la demanda es mayor. ¿Cuánto? Para decir trabajo sin stock es imposible. ¿Sí? Es imposible. Muchos de los que, por ejemplo, fumamos, sabemos que en temporada, mirá a qué nivel llegamos los consumidores, en temporada de verano, cuando hay un fin de semana, el lunes es difícil conseguir cigarrillos acá en Mina Clavero, porque los kioscos y las despensas no se estoquean lo suficiente, ¿sí? Durante el fin de semana, jueves o viernes, el cigarrero no viene, sábado y domingo, y el lunes el stock de cigarrillos desaparece. ¿Sí? Eso es por una falta de cálculo de stock. Lo mismo a veces, en pleno verano y con esos calores tremendos y lleno de gente, se complica conseguir en algunos kioscos o despensas chicas, por ejemplo, cerveza, o toda la cerveza que uno quiera. Me refiero a las marcas. Estoy dando ejemplos tontos, pero así funciona. Entonces, la demanda, y cuando es estacional como acá, es muy difícil. Ahora bien, el stock, el problema del stock, por el cual siempre hay que tratar de minimizarlo, es porque el stock tiene, ¿sí?, costos, ¿correcto? Tener stock cuesta dinero, ¿correcto? Tener stock cuesta dinero. Costos, ¿está bien? Y esos costos son, podemos decir, como ustedes van a leer allí en el apunte, de dos tipos, ¿no? Vamos a tener costos operativos, ¿correcto? ¿A qué nos referimos con costos operativos? Bueno, vamos por los dos. Costos operativos y costos financieros, ¿sí? Ustedes ya saben lo que es una cosa y lo que es la otra. Un costo operativo tiene que ver con la logística, digamos así, del stock, la parte física, podríamos decir, de los costos. Y aquí vamos a tener que, si tenemos mucho stock, vamos a necesitar de repente alquilar un local más grande o en algunos casos alquilar un depósito, ¿sí? Implica en las grandes empresas pagar sueldos de personal que administra ese stock, ¿sí? Implica obviamente pagar mayores impuestos por tener mayor cantidad de activos, ¿sí? En algunos casos todo ese stock necesita ser asegurado, con lo cual deberemos pagar seguro. Mientras que también tiene costo financiero. Y el costo financiero del stock básicamente es el costo de oportunidad. Ustedes ya conocen lo que es, ¿sí? Tener dinero, tener stock implica tener dinero inmovilizado. Y eso implica tener costo de oportunidad por no haber invertido ese dinero en otra cosa, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ya ir deduciendo, tener stock implica invertir, ¿sí? Y como dice, esto no lo vamos a escribir, sino que lo vamos a leer de acá. Ahí está, se borró todo. Aquí, ¿ven? Como ustedes saben ya, desde esta materia tenemos que la rentabilidad de una inversión se mide así, ¿no es cierto?
lo que me genera esa inversión en cuanto a rentabilidad sobre la inversión por 100 para sacar un porcentaje. Y aquí entonces vamos a tener que, si la inversión, o sea, este punto, la igualamos o decimos que en este caso es el stock, cuanto yo más stock tengo, esta fórmula me va a dar más chica, ¿sí? Cuanto yo más stock tengo, esta fórmula que representa la rentabilidad de mi inversión va a ser menor y por lo tanto mi eficiencia va a ser menor. Tanto así es que el sentido común me indica que cuanto más stock inmovilizado tengo en mi negocio, ese stock me va a generar pérdidas, por lo que dijimos recién, y mi rentabilidad va a ser menor. ¿Sí? A tener en cuenta eso. ¿Y de qué depende que no tengamos mucho stock? Bueno, de una adecuada gestión de compras. Que ahí es donde yo les digo que hay libros enteros escritos sobre gestión de compras, que tienen que ver con logística y tienen que ver con la inmovilización del stock. ¿Se acuerdan que en el módulo anterior habíamos visto la rotación de inventarios? Ahí ya vimos algo. La rotación de inventarios que me daba en una idea del grado de inmovilización de stock que yo tenía en mi empresa o negocio. Obviamente, cuanto más grande me daba este número, más detenido estaba mi stock en las estanterías, y eso no hay que ser experto para entender que tiene un costo, que es dinero que está allí inmovilizado, que es mercadería que no se vende y por lo tanto yo podría estar usando en otra cosa. ¿Sí? Bien. Con respecto a otros temas de este punto, ¿sí? Entonces, como decimos, ¿cuál es el nivel de stock ideal? Bueno, el nivel de stock ideal es como el efectivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del dinero? Dependerá ni mucho ni poco, dependerá del rubro y demás. Lo que sí podemos decir es que si yo tengo ¿qué pasó? Si yo tengo, vamos de vuelta, quiero escribir ahí está, bajos niveles de stock, ¿sí? ¿Eso qué problemas y eso va a tener ventajas y desventajas, ¿sí? ¿Qué problemas voy a tener? Y para empezar, vamos a escribir así y así, por ejemplo. Si yo tengo bajos niveles de stock, voy a tener, por ejemplo, un ciclo menor. ¿Ciclo de qué? El dinero a dinero, ¿se acuerdan que ya lo vimos? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. ¿Sí? Acorto el ciclo financiero. ¿Sí? Voy a tener menores costos. Eso también es verdad por lo que dijimos recién. Bajo nivel de stock, no tengo ni estantería en el negocio de último. ¿Sí? Pero el gran problema, voy a tener riesgos de perder ventas por no tener stock, justamente. Ustedes saben que obviamente la demanda se satisface con stock. Si no tengo stock o tengo bajo nivel de stock, lo más probable es que pierda ventas. El cliente que no encuentre lo que quiere en mi negocio, en mi empresa, me puede esperar si no lo encuentra en otro lado. Si no, se va a ir a otro lado. ¿Sí? Los altos niveles de stock, y ustedes entenderán o ya sabrán deducir que tiene que es exactamente al revés de lo que vimos recién. ¿Sí? Altos niveles de stock va a implicar un ciclo mayor, con todos los problemas que eso implica, de mayor necesidad de capital de trabajo. ¿Sí? Vamos a tener mayores costos de todo tipo, ¿sí? Financieros y operativos, pero vamos a tener fluidez en las ventas o en la atención de la demanda, ¿correcto? Nunca, va a ser muy raro que nos quedemos sin stock, porque justamente tenemos. Si ustedes van a los libros, la mayoría de ellos les va a decir lo siguiente, como para resumir este tema. ¿Cuál es el nivel óptimo de stock? En el apunte ustedes van a encontrar alguna afirmación como esta.
Es decir, el objetivo, ¿sí?, deberá ser acortar el ciclo de conversión de efectivo que vimos en los videos anteriores, ¿sí?, pero sin afectar la comercialización, o sea, la demanda. Es decir, estos deberían ser los lineamientos. ¿Qué puse? Objetivo con B larga. ¡Wow! Esto no puede ser. Esto no se puede corregir, pero vamos a taparlo así. Ahí está, objetivo, dice. Ponemos una B corta. Ahí está. Corrección. Entonces, acá tenés como digamos, dos cuestiones contrapuestas. Yo tengo que acortar el ciclo de conversión de efectivo, ese es mi objetivo financiero para no tener tanta disponibilidad de capital, pero sin afectar las ventas, porque si yo no vendo tampoco voy a tener empresa. Entonces serían como dos objetivos, uno que pecha para allá, el otro que pecha para allá, y yo como empresario, conociendo mi rubro, sabré dónde pararme. Ustedes entiendan que, digamos, la capacidad que tengas para conocer tu rubro te va a ayudar en esto. No es lo mismo vender mercadería perecedera que no hacerlo. No es lo mismo vender autos que vender lácteos, por ejemplo. ¿Sí? Eso también afecta. Entonces, cada rubro tendrá sus particularidades y el que se encargue del tema tendrá las herramientas para poder cumplir con esta premisa. ¿Sí? Otra cosa que dice el apunte es algo que ustedes conocen muy bien y que tiene que ver con, no nos vamos a explayar en esto, porque lo ven en otras materias, los tipos de inventarios. Ustedes sabrán muy bien que tenemos materias primas en una industria justamente, donde convertimos, digamos, material para un producto terminado. ¿Sí? Las materias primas son aquella parte del inventario que se consume durante el proceso productivo. Después tenemos los productos en proceso, que ustedes también ya saben lo que es, ¿sí? Artículos que se encuentran en diversas etapas del proceso productivo. Y por último, el producto terminado. Productos terminados, ¿correcto? Artículos listos para la venta. El faltante de cualquiera de estos artículos puede llegar a producir un quiebre en la producción y un problema de no abastecer la demanda. En una empresa comercial solo vamos a tener, obviamente, productos terminados, ¿correcto? Lo cual hace más sencillo la gestión, pero no por eso más digamos, llevadero o menos importante en cuanto al monto de capital de trabajo. Imaginen, yo les digo, es más fácil, imaginen una cadena de supermercados que solo trabaja con productos terminados. Imaginen una casa de electrodomésticos que solo trabaja con productos terminados. El tremendo trabajo que tienen a la hora de gestionar stock. La cantidad de miles y miles y millones de ítems que componen su inventario, siendo solo productos terminados. Y después imaginen una fábrica, que yo conocí una como Arcor, donde los miles y miles de ítems que tenés en cada uno y la capacidad de gestión que necesitas tener para no parar la producción, como en el caso de Arcor, durante 24 horas. ¿Sí? Solo paran 15 días al año. Entonces, una máquina que está funcionando necesita permanentemente ser abastecida con materias primas porque si no se para. Y si se para toda la cadena que sigue después. Por eso es tan importante el tema de los stocks. Y obviamente, cuanto más grande y más compleja es la empresa, más complicado será este rubro. ¿Sí? Un punto... Sí, seguimos, tuvo un pequeño corte. Bueno, esto lo que tiene que ver con esto, ustedes ya más o menos lo conocen. Siempre teniendo en cuenta la complejidad y el rubro, como siempre decimos. ¿Sí? Por último, ahí está.
una breve mención a lo que en el apunte se habla sobre un tema que es muy argentino. ¿Sí? Bueno, acá vemos el apunte, ¿no? Que habla de lo que vimos recién. ¿Sí? Eh, ¿Qué es este tema? Que es muy argentino porque tiene que ver con inflación. ¿Correcto? Miren, inflación y los stocks. ¿Sí? ¿Qué dice acá, en esta parte del apunte sobre este tema? Básicamente que muchas veces, no, cuando nosotros hablamos de tener bajos niveles de stock o altos niveles de stock, ustedes a lo mejor estuvieron pensando que cuando hay inflación y el stock no es perecedero, conviene tener altos niveles de stock, porque el precio aumenta todo el tiempo y si vos ya tenés el stock podés negociar diferente la venta. ¿Sí? Es decir, imaginen que yo tengo mercadería, por decir, comprada en su momento con un costo de compra, vamos a poner. Es decir, ¿a cuánto lo compré? ¿Qué sé yo? 100 pesos. ¿Sí? Como mi margen de rentabilidad para mi negocio es del 40%, ¿sí? Entonces, haciendo estos números sencillos, mi precio de venta, ¿cuánto va a ser? Y bueno, 140. Hasta ahí, todo bien, suponiendo que estos sean euros o dólares en un país del primer mundo. Si vamos a Argentina, son pesos. Yo compré esta mercadería a un costo de compra, digamos así, de 100 pesos. Pero la teoría financiera y contable me dice que yo tengo que evaluar mi mercadería al costo de reposición, ¿correcto? ¿Y qué es el costo de reposición? El costo que me cuesta reponerlo ahora, ¿sí? Y si yo supongo que mi proveedor viene un día y me dice, esto que valía 100, ¿sí? Por la inflación, por el dólar, por bla, 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 tuvo un aumento y ahora vale 105. Bah, me abusé con 150, 130. Y yo no lo vendí todavía. ¿A cuánto lo voy a vender ahora? Y bueno, igual que antes. Igual que antes no, me refiero con el mismo margen que antes. Si mi costo es de 130 de reposición, yo lo compré a 100, pero lo tengo que reponer a 100, lo tengo que reponer a 130. Por lo tanto, mi costo ahora pasa a ser de 130. ¿Correcto? Si mi margen sigue siendo de 140, bueno, yo tendré que hacer el cálculo rápido, lo estoy haciendo en este momento, y 130, el nuevo precio de venta, el 40%, que antes era de 140, ahora va a ser de 182 pesos, que es mi costo por el 40% más. ¿Sí? Entonces yo acá que tengo una utilidad tuve por haber aguantado el stock y no haberlo vendido. Entre que de lo que va de 100 a 130 es lo que me ha aumentado por efecto de la inflación, del tipo de cambio, de lo que quiera. ¿Sí? Entonces, mi nuevo precio de venta será este. Mucha gente que no tiene comercio, que no tiene empresa, no entiende esto y te dice que sos un ladrón porque vos lo pagaste 100, entonces lo tenés que seguir vendiendo al precio anterior. Pero eso es un grave error de gente que por ahí no tiene conocimientos de este tipo. Si yo lo vendo a 140, que es el precio viejo, y después lo tengo que reponer a 130, y sigo haciendo esa práctica, tarde o temprano me voy a quedar sin plata, ¿sí? Porque voy a terminar reponiendo la mercadería a un costo mayor del que la estoy vendiendo. Por lo tanto, siempre la mercadería se vende al costo de reposición. Y cuando hay grandes aumentos y yo estoy estoqueado y tengo mucho stock, eso me genera un aumento brutal de mis utilidades sin hacer nada, solo por tener stock. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto y qué va a decir el apunte? Que, en definitiva, lo que hace la inflación
todas las variables económicas es qué es lo que hace la inflación en la administración de stock, al igual que con todas las variables económicas. Distorsionar decisiones. O lo que sería igual. Las decisiones que nos enseñan los libros, la teoría, terminan completamente distorsionadas. ¿Sí? Absolutamente distorsionadas. ¿Por qué? Porque el empresario, cuando hay inflación, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? Y bueno, como yo les dije recién, va a buscar de movida acumular stocks, que es lo contrario a lo que dice la acumular, lo que dice la teoría sobre stock, porque eso genera costos, pero la ganancia es mayor. A su vez, existen, esto sería como una excesiva necesidad de acopiar, ¿sí? Después tenemos de repente otra distorsión, que es aumentos excesivos. Muchas veces, cuando hay rumores de que algo va a aumentar, vos lo aumentás por las dudas, ante la posibilidad de que cuando aumente te agarre, te agarre sin stock. Otra decisión que puede llegar a distorsionarse es llegar a al contrasentido total, que sería la decisión de que, y de no vender. ¿Cómo voy a vender si sé que mañana aumenta? ¿Entienden? La locura que es la inflación puede llegar a este punto, a que un empresario o un comerciante diga, me conviene, y esa frase la van a escuchar sobre todo a comerciantes viejos que tienen muchos años de renegar con este país, que te van a decir, esta semana me conviene estar cerrado y no abrir antes que abrir y vender, porque yo sé que lo que hoy vale 100 y yo tengo que vender a 140, la semana que viene va a estar a 130 para mi proveedor y yo voy a tener que vender a 182. Entonces, sería muy tonto si yo me vacío, vienen y me sacan todo el stock ahora, si yo puedo esperar una semana. ¿Sí? Entonces, ven el nivel de distorsión que genera la inflación, se pierde la esencia del negocio principal, pasamos a ser todos especuladores, pasamos a ser todos gerentes financieros de saber cómo no vender para ganar más plata. Y por lo tanto, el que termina perdiendo siempre es el consumidor. Ante toda esta tremenda especulación que genera la inflación, el que pierde siempre es el consumidor, porque el consumidor es el que termina pagando los aumentos, ¿sí? Se dice siempre que cuando hay inflación, el que tiene un ingreso fijo como un sueldo pierde, y el que tiene un negocio y puede manejar stocks, manejar aumentos y demás, en algunos casos termina ganando más que si vendiera. Hay grandes empresas, sobre todo de materiales de construcción, que si se viene una devaluación, es decir, si el dólar está aumentando, saben que su mercadería también aumenta y vos le querés comprar cemento, ladrillo, etcétera, etcétera, y te dicen no hay. Y es mentira, están esperando que aumente para venderte la semana siguiente. ¿Sí? ¿Vieron lo desagradable? O sea, la inflación, haciendo una especie de paralelismo con lo que nos está pasando ahora, es un virus. Es un virus económico que rompe todo lo que toca, enferma y destruye todo lo que toca. En este país vivimos con inflación desde tiempos remotos, de hace 70 años. No la pueden solucionar. A veces baja, a veces sube, pero siempre, siempre, ustedes que hablen con un comerciante, se van a encontrar que todo este proceso lo tienen re claro, ¿sí? Y terminan siendo especuladores, y no está mal porque defienden lo suyo, especuladores antes que vendedores de autos, vendedores de cloro, vendedores de ropa, qué sé yo. Saben más de la inflación que del producto que están vendiendo, y eso no está bueno, ¿sí? Bueno, como corresponde, lo que yo prometí no lo pude cumplir. Me falta la última parte de este tema, que va a ser en el próximo video, que va a ser cortito supongo, y que tiene que ver con el pasivo corriente, es decir, proveedores, donde vamos a hablar un poquito de eso. Por ahora cortamos el video en estos 30 minutos casi clavados. Nos vemos.